Alerta. Bueno, buenas tardes a todos. En este corto tiempo que tenemos, sobre todo hacer llegar un mensaje de sensibilización con respecto a este tema de abuso sexual. Remarcar que el tema de abuso sexual es un tema en el contexto de una responsabilidad social, y eso muchas veces, incluso estando dentro del entorno de salud, nos hemos olvidado. Y es una pena porque los afectados finalmente son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, que no reciben el trato que deberían merecer, como lo voy a mencionar dentro de las diapositivas que he tratado de traer para poder compartir con ustedes. Parte del conocimiento que hemos ido adquiriendo en el trabajo como encargada del módulo de atención de maltrato infantil de niños y adolescentes del Instituto Nacional del Niño. Bueno, para empezar, la OMS define el abuso sexual como cualquier acto sexual, comentarios sexuales no adecuados o el tráfico con la sexualidad de la persona, usando los mecanismos de coerción, amenazas de daño o fuerza realizado por una persona, en este caso un adulto, independientemente de su relación con la víctima y en cualquier situación incluyendo el hogar, el trabajo y la escuela. Para que exista una situación de abuso tiene que haber una diferenciación o tiene que haber una diferencia de poder, que es ejercido por el adulto para que pueda cometer la situación de sometimiento y del abuso. El niño, niña y adolescente, algunas afirmaciones, es usado para la satisfacción sexual del perpetrador. El abuso sexual, ¿qué va a involucrar? No solamente hablamos del abuso sexual que todos podemos reconocer cuando hay penetración o el abuso sexual propiamente dicho. Abuso sexual es también todo acto que tenga significación. Todo acto que tenga significación o connotación sexual, llámese distintos a lo que se menciona el acceso carnal, tipo tocamientos, masturbación u otros que afecten los genitales, el ano o la boca de la víctima. Además también incluye lo que significa la introducción de objetos de cualquier índole en genitales o región sexual, forzar a la visión de los genitales, mostrar pornografía a un niño o adolescente o usar a un niño para la producción de pornografía. Entonces ven ustedes el ámbito dentro de lo cual se desenvuelve una circunstancia de abuso sexual. En nuestro instituto recibimos todo esto, ¿no? Todos los días, referidos por el Ministerio Público, casos que también son identificados a través del Servicio de Medicina del Adolescente, a través de las consejerías en donde se van haciendo los tamizajes de violencia. Bueno, todo este tema de abuso sexual en el Perú está legislado dentro de lo que es nuestro Código Penal Perú. Dentro del capítulo 9, que habla sobre los temas referentes a la relación de la libertad sexual, no voy a entrar a tallar, pero para que ustedes conozcan, desde el artículo 170, 73, 75 y 76 se define y se habla de las penas conforme se van dando los hechos de violación sexual en menores de edad, que puede llegar hasta la cadena perpetua, y los actos contra el pudor en menores, que incluye probablemente también lo que son los tocamientos, ¿no? Ahora, toda la legislación tiene valor en adultos, todos mayores de 18 años, ¿no? Porque generalmente el abusador o el agresor es un adulto. La epidemiología data a nivel mundial que mayormente el abuso sexual se produce en mujeres entre el 7 y 36% y en varones de 3 a 29%. Me permito compartir con ustedes estadística de nuestro instituto que tiene una connotación o refleja también cómo se miden los parámetros epidemiológicos a nivel mundial y de Latinoamérica. Dentro de ese contexto, los casos de maltrato según el sexo, como mencionaba, preponderantemente, nosotros el MAPI de este instituto tiene 20 años y más o menos las características de esta población que ha accedido a atención en este instituto se da generalmente en mujeres, que es este grafito, y este grafito limón corresponde al porcentaje de varones, que tiende a ser ligeramente menor,
a diferencia del género femenino. Bueno, dentro de las estadísticas que también hemos recolectado en estos 20 años, como verán, preponderantemente el diagnóstico dentro de las formas de violencia o maltrato infantil, de violencia sexual, se constituye en el mayor grupo, ¿no? Ahora, hay una característica también dentro de este gráfico, y es que generalmente el tema de violencia sexual no viene solo, viene asociado a situaciones de violencia psicológica, violencia física, y va a estar asociada también a estos intentos suicidas. Lo que conforma la población que nosotros tenemos y que es característica tanto del Ministerio de Salud como de lo mencionaban los datos epidemiológicos, es que, como verán, la población entre los 10 y hasta los 17 años, 11 meses, 29 días que se vienen en este hospital, mayoritariamente son adolescentes. Por eso estamos acá. Bueno, este es otro gráfico que permite ver cómo durante estos 20 años en el instituto se han ido incrementando los temas en general o los diagnósticos de maltrato infantil. Esta tendencia, cuando analizamos nosotros estos datos, generalmente lo asociamos a que hay una mayor, entre comillas, una mayor sensibilización también de parte de la población a hacer extensivos estas denuncias, uno. Lo segundo es que los adolescentes o en general los niños se han atrevido o han aprendido a decir, a hablar, ¿no?, estas situaciones de alguna de las formas de violencia. Bueno, esto, como les decía, en general, dentro de la mayoría de los casos de las formas por maltrato, es el abuso sexual preponderantemente los casos que lo recibimos más. Ahora, este gráfico es interesante y es importante. Dentro de las estadísticas que nosotros tenemos y les extrapola, el agresor sexual es un conocido de la víctima, ¿no? Solo un 23% son no desconocidos. Ahora, de estos conocidos, un 23% son familiares, vecinos, tíos, primos, abuelos, padres, incluso últimamente hemos tenido hasta hermanos también. Toda esta situación del abuso sexual puede ser predecible, identificable, puede ser prevenible, como les digo, porque hay ya situaciones dentro de la dinámica de atención del adolescente. Nosotros identificamos lo que se llaman los factores protectores y los factores de riesgo. Los factores de riesgo son todos aquellos que me pueden conllevar a una situación de riesgo o conducta de riesgo. Y los factores protectores son aquellos que pueden evitar que se incurra en esta situación. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación como personal de salud? Aprender a identificar estos factores de riesgo. Cuando nosotros estamos en la capacidad o sensibilizados en reconocer estos factores de riesgo, podemos salvar una vida de una situación de abuso sexual. Y eso es lo que hacemos en los programas que trabajamos nosotros dentro del Servicio de Medicina del Adolescente. No solamente damos información sobre los temas en general, incluido la violencia, sino también de algunas otras formas de trabajo de las habilidades sociales, lo que incluye la empatía, lo que incluye la autoestima, lo que incluye la toma de decisiones, el pensamiento lógico, la racionalidad, el enfrentamiento de situaciones de estrés, como ya lo hemos mencionado en varias de las ponencias que me han antecedido. Bueno, estos factores de riesgo van desde el contexto individual del paciente. El contexto individual, ¿qué cosas o qué características puede tener un adolescente que puede llegar a sufrir abuso sexual? Reconocida la discapacidad física o psicológica, ¿no? Por eso tomamos atención y damos las recomendaciones cuando tenemos adolescentes que tienen retardo mental, ¿no? Que no salgan solos, que siempre estén acompañados, que la mamá no la deje ni con el papá, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Porque se ve bien frecuente este punto. El otro es antecedentes de abuso sexual previo. Potencialmente un adolescente que ha sido abusado una vez podría ser abusado sexualmente una segunda, una tercera, una cuarta vez si es que no ha sido intervenido en forma adecuada. El aislamiento social, el bajo nivel socioeconómico, la promiscuidad también son factores de riesgo. Dentro del sistema microfamiliar, ¿qué cosas identificamos como factores de riesgo?
Lo principal es la ausencia de unos padres protectores, es decir, unos padres negligentes. Lo siguiente es la existencia de violencia intrafamiliar. Así también la estructura familiar o característica de una familia rígida, autoritaria, en donde está todo donde hay algunos temas como la sexualidad que no son tocados, ¿no? Por los patrones con los que los padres deciden la crianza. La enfermedad mental de los padres, antecedentes de abuso sexual materno. Esto también es un dato interesante e importante. Cuando nosotros hacemos la anamnesis, la toma de datos a los padres o familiares, sobre todo las madres, ¿no? De una paciente que ha venido con violencia sexual, en un gran porcentaje, aunque esto todavía está en un subregistro, porque tocar este tema puede abrir muchas heridas, ¿no? Entonces, este antecedente sexual materno estará presente dentro de un poco más del 50% de los casos que nosotros vemos. El consumo de drogas por parte de los padres, que conlleva también a situaciones o conductas de riesgo para los pacientes. Dentro del ecosistema, instituciones totalitarias, y acá lamentablemente estamos hablando dentro de nuestro entorno un ministerio público inefectivo, una policía inefectiva, ¿no? Que en realidad dan espalda a veces cuando hay situaciones de abuso sexual. Y bueno, la presencia de jerarquías de dominio, y también añadiría acá lo que es una sociedad indiferente, ¿no? Lo que les mencionaba, este tema es un tema de responsabilidad social, pero parece que nos hemos olvidado de que lo es. Bueno, dentro del macrosistema, una cultura predominantemente patriarcal, machista, eso es una característica sobre todo de nosotros los peruanos. La aceptación cultural de violencia y castigo físico, ¿no? Ese más te pego, más te quiero, es conocido por todos. Es un contexto que desarrolla formas de violencia de por sí o puede condicionarlas. La cultura que acepta pornografía infantil, ¿no? Porque hay consumismo. Entonces, si hay quienes consumen, va a haber quienes vayan a producirlo para poder tener ganancias. No considerar a los niños, niñas, adolescentes como personas de derecho. Falta de políticas concretas y extendidas dentro del territorio nacional, y lo que también mencionábamos ayer, falta de articulación de los sistemas de educación, del Ministerio Público, del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Mujer. Cada ministerio de los que he mencionado tiene un presupuesto para los temas de violencia, tiene un personal para los temas de violencia. Sin embargo, cada uno ve por su lado y ninguno se preocupa finalmente de que sea efectivo realmente estos sistemas, como que trabajan en forma muy aislada para que una paciente con un abuso sexual sea inmediatamente atendida con todo lo que debe ser. Entonces llegamos a un punto, el tema del abuso sexual se constituye en un tiene una etiología multifactorial, donde definitivamente los factores protectores van a estar faltantes. Bueno, consideraciones. Generalmente el agresor es hombre, pero también hay un porcentaje de agresoras mujeres. Lo que pasa es que como culturalmente es difícil de reconocer, tanto por la víctima como por el entorno, que las mujeres pueden ser agresoras, entonces ante esa consideración inadmisible, el niño oculta la información o el adolescente. Los lugares de mayor ocurrencia de abuso intrafamiliar, establecimientos educativos, instituciones religiosas, hospitales pediátricos donde vean a adolescentes o niños. ¿Y por qué? Porque son lugares donde los perpetradores van a estar en contacto con este tipo de población vulnerable. ¿Cómo identificamos el abuso sexual? Bueno, una aclaración ahora que está justo la doctora que es psiquiatra, este tema dirán también, ¿por qué lo toca una pediatra? ¿No? Porque en el contexto del desarrollo de la intervención de los pacientes con abuso, no solamente estamos trabajando, y por muchos años se ha venido trabajando como parte de la correspondencia de las áreas de salud mental propiamente dicha. Sin embargo, esto tiene un contexto multifactorial, ¿no es cierto? Y en ese contexto multifactorial, el trabajo, en realidad, lo que se propone hoy en día es que sea multidisciplinario. No entrar en el debate de quién tiene más, quién tendría que tener mayor responsabilidad de intervención.
Dentro de los modelos que yo he podido visitar en otros países en donde se trabaja el tema de abuso sexual específicamente, la equidad dentro de la intervención de un médico pediatra, de un médico psiquiatra, de una asistente social, de un psicólogo, incluso de maestros, está a la par. Cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer, desde lo que es la intervención, el abordaje, la recepción, lo que es el acompañamiento para los procesos judiciales o el acompañamiento para las denuncias, el soporte familiar, y medir las situaciones de riesgo para poder ofrecer una ayuda y una alternativa a esta familia que cuando viene por una situación de abuso sexual definitivamente va a estar en crisis. Entonces, ¿qué indicadores podemos reconocer? Los indicadores no van a ser datos específicos de abuso, pero van a conformar posibles signos, síntomas que pueden estar presentes en otro tipo de problemas psicopatológicos y nos van a ayudar a la detección y evaluación del caso. Tenemos indicadores físicos, de estos son considerados de alta probabilidad, y los indicadores psicosociales que son considerados de baja probabilidad. Dentro de los indicadores físicos se van a focalizar en el área genital, en las mujeres alteraciones del himen preferentemente y en varones la zona perianal. Dentro de estos indicadores físicos vamos a utilizar procedimientos médicos como la colposcopía, los cultivos, las tomas de muestras para diagnosticar ETS o incluso, como ayer mencionábamos también, el estudio para identificar semen, ¿no? en alguna de las prendas o incluso en la zona vaginal o anal del menor. Dentro de los indicadores físicos vamos a tener los que son de alta probabilidad y de baja probabilidad. Dentro de los que son de alta probabilidad, presencia de semen en la vagina, la presencia de espermas o flatasa ácida en vagina o vulva, vocal en la zona de la vulva, de la boca, de la piel o de la orina. Para eso podemos hacer uso de laboratorio. La pérdida o laceración del himen, lo que llamamos el desgarro en algunas regiones, la herida o desgarro vaginal, la abertura vaginal mayor de 5 milímetros, heridas en pene o escroto, evidencia de un ETS tipo sífilis, gonorrea o condiloma, que es muy frecuente. Nosotros por ahí a veces empezamos nuestros diagnósticos y tenemos mucha derivación de pacientes de ginecología. La evidencia de un embarazo, la destrucción del esfínter anal, laceración o fisuras perianales o prolapso rectal. De baja probabilidad, eritema perineal, aumento venoso perianal, lesiones en el paladar o lesiones de cándida. ¿Qué indicadores tenemos qué son los indicadores psicosociales? Va a comprender desde el relato, que puede ser parcial, total. Entonces, este relato significa lo que le llamamos la revelación, ¿no? El adolescente va a narrar en un contexto en donde podamos asociar los hallazgos que hemos tenido. Si es que no hay este relato, cualquier hallazgo físico se va a ver, invalidado ante el sistema público. Y algunas otras cosas, como las conductas sexualizadas, que pueden orientar, pero no van a definir o evidenciar, no van a tener tanta fortaleza en una situación de abuso sexual. 5 minutos. Estos son lo que mencionaba sobre los hallazgos, y esto es importante. La revisión de las experiencias sexuales del niño o adolescente debe ser parte de la historia médica rutinaria. Y en este caso, nosotros sí lo tenemos, es obligatorio dentro de la evaluación del niño, niña y adolescente. Luego de ello ya lo asociamos a síntomas genitales, o lo que podamos hallar. Estos enfoques son parte de lo que necesitamos también para hacer un diagnóstico adecuado. El enfoque en función de los derechos, que tiene que ver con considerar al paciente digno de derecho y digno de ser el centro de la atención, tomando las decisiones orientadas al interés superior del niño o adolescente. El enfoque relacional, que comprende el contexto de que nosotros como protagonistas, como emisores de la salud, asumamos el compromiso real de la evaluación, del acompañamiento que necesitan estos pacientes. El enfoque integral, ¿no? Que comprende tener en cuenta el contexto en el cual hay los factores de riesgo sociales, psicológicos, legales y el entorno. ¿Qué consecuencias va a tener este abuso sexual? Pueden ser físicas, psicológicos o corto plazo.
Las consecuencias físicas, lo que les mencionaba, ¿no? Van a existir las agudas o iniciales, lesiones, embarazo, infecciones ETS. Consecuencias a largo plazo, trastornos inflamatorios de órganos genitales, anorgasmo, incontinencia anal o fecal, anal o vesical. Esto también es frecuente. Consecuencias en el tema de salud mental, también tenemos a corto plazo y a largo plazo. Dentro de las consecuencias a corto plazo, solo mencionar la reacción de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, crisis de pánico, episodio depresivo. Y las consecuencias a largo plazo, el trastorno depresivo recurrente, el trastorno de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, disfunciones sexuales, etc. Bueno, esto habla con respecto a las características del abusador. Los tratamientos. Los tratamientos, ¿en qué se van a basar básicamente en la intervención? En la reparación del daño, que quiere decir los síntomas, solucionar los síntomas físicos, ¿no? Si usted hay un desgarro, hacer lo que procede a hacer dentro de este campo, y la reanudación del desarrollo habitual del paciente. La resignificación de la experiencia, integrándolo con un sentido en la trayectoria vital, ¿no? La superación, el trabajo de la superación, el crecimiento y el fortalecimiento, formando lo que se llama una visión fortalecida de la identidad a través del uso de un neoaprendizaje y de recursos. Este proceso de tratamiento no es estático, debe ser continuo en el tiempo, pertinente en el desarrollo evolutivo y eminentemente un proceso relacional. Esto se refiere a que si, por ejemplo, tengo un niño que sufre abuso sexual, debemos hacer la intervención multidisciplinaria desde el momento que se suscita el abuso sexual. De repente, en ese momento, el niño menor de 5 años, acá los expertos de psiquiatría me pueden dar alguna nota con respecto a eso, no van a tener un grado de conciencia tal cual sí lo va a reconocer ya un adolescente. Entonces, por eso es que generalmente se reviven o se podrían potencialmente, si usted no es trabajado, un abuso sexual a los 5 años, evidenciarse situaciones a largo plazo cuando el paciente entra a la adolescencia. Bueno, ¿qué incluye la terapia preparatoria? Reconocerse a sí mismo como víctima, asumiendo el proceso de aceptación, desigualdad jerárquica y abuso de poder que estuvo sometido. Y reconocerse como sobreviviente, identificar los recursos para superar el proceso. Celebrar el proceso de la vida, recuperando la posibilidad de imaginar un futuro libre de influencia de abuso como factor determinante en la estructuración de su propia vida. Bueno, y estos son algunos puntos de prevención, que significa sobre todo el trabajo en el reconocimiento de las partes del cuerpo, el reconocimiento de la individualidad y del respeto también hacia otras personas, el reconocimiento de los genitales, al igual que el resto de las partes del cuerpo desde la niñez, y luego también explicar al niño y al adolescente según su etapa evolutiva qué situaciones pueden significar de riesgo, comentarles a los niños las maneras como los abusadores los pueden inducir y comentarles que también los engaños están contra la ley. Estas son recomendaciones de la Sociedad Americana de Pediatría, ¿no? Entrenarlos para que sepan, para eso se trabajan lo que son los talleres de habilidades para la vida, entrenarlos para que sepan que nunca deben entrar en la casa de otra persona a menos que un adulto de confianza los acompañe. Sobre todo en aquellos casos en que salen a realizar encuestas o pedir fondos para eventos escolares, ¿no? Pues está basado sobre todo en dinámicas americanas. Luego también averiguar o insistir en que los colegios se den programas de prevención de abuso sexual, monitorear de cerca las actividades de los hijos, saber escuchar a sus hijos. Esto es importante, porque como no, lo que les mencionaba anteriormente, como no le damos valor al niño, niña y adolescente dentro del contexto de sus derechos, dentro del contexto de no le damos la apertura suficiente, invalidamos la potencial develación que nos hagan alguno de nosotros. Entonces podemos estar perdiendo un tiempo muy importante para poder hacer alguna intervención. Bueno, saber escuchar por eso. Pasar tiempo con los hijos, de modo que no tengan que llamar la atención de otros adultos, y saber dónde y con quién están los hijos, siempre. Y qué están haciendo, ¿ya? Bueno, esta es brevemente, entonces tengo que correr la información que quería hacerles llegar sobre abuso sexual. Nosotros somos un módulo que funciona de lunes a viernes en el servicio, en el pabellón 2. Nosotros no hacemos denuncias, solamente emitimos lo que se llama el sistema de salud, salvo que el paciente esté hospitalizado. Los sistemas correspondientes y los flujos de denuncia están dados por el Ministerio Público, en algunas veces un poco inefectivos, sin embargo están dados. Eso es lo único que quería traer al día de hoy.
Vamos a hablar